Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares. Te doy la bienvenida al bloque 2 de la materia Sociología Jurídica de la licenciatura en Derecho. El bloque 2 se denomina Las instituciones jurídicas en la sociedad y se compone de 7 subtemas, las cuales veremos en 4 cápsulas. En la primera cápsula vamos a ver una introducción al tema las instituciones jurídicas en la sociedad y el subtema 2.1, familia, parentescos y clases sociales. El objetivo de este bloque 2 es que el estudiante, al terminarlo, tenga la capacidad de analizar el papel y la función de las instituciones jurídicas en la sociedad desde la perspectiva de la sociología jurídica, destacando su origen social, su relación con las estructuras de poder y su influencia en la organización y cohesión social. Comenzaremos analizando el concepto de institución jurídica. Estas son estructuras normativas y organizativas creadas por la sociedad para regular las conductas humanas y garantizar la convivencia ordenada. Para muchos autores, como Hans Kelsen, en 1934, define la institución jurídica como un sistema jerárquico de normas que se regulan con el derecho, en donde cada institución cumple una función específica en la creación y aplicación del orden jurídico. Desde una mirada sociológica, autores como George Kurbitz en 1942 argumentan que las instituciones jurídicas no son solo normas, sino también realidades sociales vivas cargadas de valores, símbolos y legitimidad. Las instituciones jurídicas representan uno de los pilares fundamentales del orden social contemporáneo. Desde la perspectiva de la sociología jurídica, estas instituciones no solo constituyen estructuras normativas que regulan el comportamiento humano, sino también expresiones históricas y culturales que reflejan las dinámicas, valores y conflictos de una sociedad determinada. En ese sentido, comprender las instituciones jurídicas implica reconocer su papel como mediadoras entre el derecho formal y las prácticas sociales reales. En la imagen podemos visualizar un dibujo del edificio que alberga la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país, México. Algunos autores clásicos, como Emile Durkheim en 1893 y Max Weber en 1922, ya habían advertido que el derecho, tanto que es un fenómeno social, no puede analizarse de forma aislada, sino en estrecha relación con los sistemas de valores, creencias colectivas, procesos de dominación legítima, que todas ellas estructuran la vida en comunidad. La sociología jurídica entonces ofrece un marco analítico indispensable para entender cómo las instituciones jurídicas emergen, evolucionan y se transforman a partir de las necesidades sociales. Veamos el origen social de las instituciones jurídicas. Bueno, estos mecanismos para crear instituciones jurídicas se da como producto de un proceso histórico de institucionalización. Emile Durkheim, en 1893, menciona que la sociedad produce sus propias formas de derecho en función de su tipo de solidaridad. En las sociedades primitivas, por ejemplo, el derecho tiende a ser represivo, mientras que en las sociedades modernas predomina un derecho restitutivo, orientado a reparar el daño y mantener el equilibrio social. Recordemos que en el bloque anterior hablamos de la modernidad líquida, según Zygmunt Bauman, y él menciona que las sociedades contemporáneas son sociedades volátiles, cambiantes, en donde se individualiza la función de las personas y esto genera un comportamiento egoísta de poca solidaridad y empatía con los demás
pero sobre todo crea una incertidumbre en las personas porque no tienen una seguridad jurídica respecto a su trabajo, qué va a comer, dónde va a vivir, quién le va a atender en atención médica, etcétera. La función social de las instituciones jurídicas tienen las siguientes funciones esenciales. Es normativa, es coercitiva, legitimadora y transformadora. Decimos que es normativa cuando establecen reglas obligatorias que definen lo permitido y lo prohibido. Decimos que es una función cohesiva cuando genera sentido de pertenencia y confianza social. Legitimadora cuando otorga validez al ejercicio del poder político. Y transformadora cuando adoptan el orden jurídico a los cambios culturales y tecnológicos. Entre las principales instituciones jurídicas podemos mencionar en el derecho civil las personas, la familia, el patrimonio, los contratos y sucesiones. Dentro de la persona, el derecho civil define qué es persona, ¿sí? Y lo clasifica en dos tipos de persona: persona física y personas colectivas o personas morales. Y al mismo tiempo, el derecho civil otorga una descripción de los derechos y obligaciones que debe de tener la familia, sus integrantes, la obligación que tienen los padres al tener hijos de proveerlo de una alimentación, de proveerlo de vestido, de educación, techo, diversión, etcétera. Pero también regula el derecho que tienen los padres que en su vejez los hijos puedan velar por ellos. En la familia también tiene la facultad de que las personas puedan tener un nombre y un apellido. Dentro del patrimonio, como institución jurídica, se regulan los derechos reales, es decir, bienes muebles e inmuebles, tangentes o intangibles. Y en contratos y sucesiones se establecen los derechos y obligaciones que dos personas o más suscriben de manera voluntaria, se contratan. Y en el caso de las sucesiones, es el derecho y obligación de las personas que fallecen y otras adquieren esos bienes muebles e inmuebles que dejó el decuyus. En el derecho procesal, vamos a ver que es una institución que determina la jurisdicción y competencia. Es decir, que el ente jurídico jurisdiccional, es decir, la autoridad jurisdiccional, el juez, deberá establecer si tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver un asunto, una litis. Hablamos de acción y excepción como el derecho que tienen las partes, el actor o el demandado en materia civil, por ejemplo, para acudir ante una autoridad judicial, jurisdiccional, pedir justicia y el demandado poder defenderse. Y el proceso es una institución, ¿verdad?, que establece los mecanismos y las estructuras y las personas que intervienen en una litis, en un juicio, en una autoridad jurisdiccional. Dentro del derecho público vamos a tener diferentes instituciones. Por ejemplo, jurisdicción y competencia. En el derecho público es la capacidad y la autoridad de los tribunales de administrar justicia en un área determinada. Proceso y acción es el conjunto de normas que rigen los procedimientos judiciales para resolver conflictos, incluyendo el ejercicio de la acción y la excepción. En los órganos de gobierno son instituciones como el Parlamento, en el caso de nosotros, los mexicanos, es el Poder Legislativo, los partidos políticos y otros organismos que ejercen el poder y crean leyes. Y el amparo es una institución jurídica especialmente importante en Latinoamérica para la protección de los derechos constitucionales. Con eso concluimos la introducción al tema del bloque 2 y comenzaremos a desarrollar el subtema 2.1, familia, parentesco, clases sociales. El objetivo de ese subtema es que el estudiante al finalizar
puede analizar la influencia de las instituciones sociales, como la familia, parentesco, clases sociales, en la configuración y aplicación del derecho, destacando su papel en la formación de normas jurídicas, así como la transmisión de valores sociales y la estructuración de las relaciones de poder dentro del marco de la sociología jurídica. La sociología jurídica, jóvenes, estudia las relaciones entre el derecho y los fenómenos sociales que le dan origen, entre ellos la familia, el parentesco, las clases sociales. Estas instituciones son pilares de la organización social y del orden jurídico, pues a través de ellas se transmiten valores, normas, derechos y deberes. Dentro de la sociología, las principales instituciones que reconoce es, en primer lugar, la familia, seguido de la educación, la economía, la religión y el poder o el gobierno. Hoy veremos la familia. En el derecho a la familia está regulada por normas que buscan proteger la convivencia, el respeto y la solidaridad entre sus miembros. Desde la perspectiva de la sociología jurídica, la familia se concibe como un espacio donde el derecho se vive cotidianamente, donde los valores jurídicos como la justicia, la equidad, la protección, se interiorizan antes de conocer formalmente las leyes. Hablamos de parentesco como vínculo biológico, social y jurídico. El parentesco también refleja desigualdades. Históricamente, las legislaciones han privilegiado ciertos tipos de parentescos, como los patrilineales en Roma o los matrimoniales, excluyendo otros. Sin embargo, los cambios sociales contemporáneos han impulsado una visión más inclusiva del parentesco, reconociendo familias diversas y formas de convivencia no tradicionales. En cuanto a las clases sociales y el derecho, estas son divisiones estructurales dentro de la sociedad que determinan la posición económica, el acceso al poder y las oportunidades. De hecho, todas las sociedades tienen un concepto que se llama movilidad social, que es la capacidad que tiene una persona, una familia o una comunidad de poder escalar en la esfera de las clases sociales de su origen hacia algo mejor y mayor. ¿Cuál es la interrelación entre familia, parentescos y clases sociales en el derecho? Estas tres instituciones se encuentran profundamente interrelacionadas, toda vez que la familia y el parentesco determinan las bases de la herencia, la propiedad y la sucesión, elementos centrales en la estructura de las clases sociales. A su vez, las clases sociales condicionan el tipo de familia y los vínculos que predominan en cada grupo, influyendo en la forma en que se aplican y respetan las normas jurídicas. En la carpeta de material de apoyos del bloque 2, le proporcionaré una serie de libros, así como el Código Civil Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que ustedes puedan estudiar más a profundidad el tema de la familia, el parentesco, las clases sociales, las instituciones jurídicas. Y dentro de los libros que les comparto, destaca el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el poder. Este es un libro que fue escrito por Federico Engels y que él establece lo siguiente. Él dice que en el origen del ser humano, cuando vivía de manera gregaria, de manera en tribus nómadas, posteriormente, gracias a la producción de herramientas y a la habilidad que empezaron a desarrollar en cultivar sus alimentos y domesticar animales, se dio la sedentarización y con el sedentarismo pudieron crearse núcleos familiares grandes y estables, pero que esto degeneró en que algunas comunidades podían tener mayor poder de riqueza o poder adquisitivo, generando una desigualdad. De hecho, quiero mencionar una frase que dice Juan Jacobo Rousseau en el libro El discurso sobre el origen de las desigualdades del hombre, en donde menciona
que cuando a una persona avispada se le ocurre cercar un terreno en los orígenes de la humanidad y otras personas simples aceptan que esa es su propiedad, así inicia la propiedad privada. Bueno, entonces es importante saber y relacionar que la familia como núcleo fundamental de la sociedad tiene mucho que ver con el parentesco y las clases sociales que se estudian en el derecho. En conclusión, la familia, el parentesco y las clases sociales son instituciones sociales fundamentales que influyen directamente en la configuración y funcionamiento del derecho. Desde la perspectiva de la sociología jurídica, el estudio de estas instituciones permiten entender cómo las normas jurídicas reflejan, regulan y transforman las estructuras sociales. Nos vemos en la próxima cápsula del bloque 2 y que tengas un excelente día.